macabro hallazgo en la ciudad de Asunción, particularmente en el barrio San Vicente. Una pareja de ancianos fue encontrada muerta y enterrada en el patio de su propio domicilio. La persona que aparece como principal sospechoso de este crimen es nada menos que su hijo, de 37 años de edad. ¿Cómo se llegó a esta información? Luego de que un pintor haya ingresado a esta vivienda y, según él, que posteriormente dio el aviso a efectivos policiales, habían rastros extraños en el patio de esta vivienda. Al parecer, decía él, se enterró algo. Los vecinos dijeron que desde hace varios días atrás no se registraban los movimientos normales en esta vivienda, no se sabía del paradero de esta pareja de ancianos, marido y mujer. Normalmente acostumbraban a salir, ir a la despensa. Estamos hablando de personas mayores ya jubiladas, estamos hablando también de personas que tenían sus propios negocios, es decir, que solían socializar bastante con sus vecinos porque permanecían mucho tiempo en su vivienda. Extrañamente esto no sucedió en los últimos 5 días. Los expertos en medicina forense dan cuenta de que recibieron ambos fuertes golpes en el cráneo. Se habla de traumatismo cráneoencefálico. Todavía se tiene que determinar el arma que se utilizó para este crimen. Respecto al sospechoso, estamos hablando de una persona con aparentes trastornos mentales, que tenía problemas de socialización, que vivía prácticamente encerrado. Ya desde chico, decían los vecinos, tampoco se integró a los niños de su edad. No tenía esa conducta típica de los niños de salir a jugar al fútbol, por ejemplo, con los vecinos. Siempre se mantenía aislado y durante su adolescencia tuvo algunos inconvenientes con las drogas. Los vecinos dan cuenta de lo que sucedió en esta vivienda. También la Fiscalía está investigando minuciosamente. Hay 2 personas detenidas, el hijo en cuestión y también el pintor, ya que puede aportar más datos, aunque quedó detenido en calidad de sospechoso porque estuvo en el lugar cuando se dijo que pudo haber ocurrido el hecho. Estamos hablando de la posibilidad de que estas personas hayan sido asesinadas 5 días atrás. Esto decían los vecinos. Era como un chico autista. Le era difícil seguir una conversación, por ejemplo. Nosotros pensábamos que siempre él, o por lo menos de él, no esperábamos eso. A veces yo le veía ir a la despensa, esas cosas, sí. Y él le saludaba así como vecino, ¿verdad? Pero así conversación así no, nunca tuve con él. Era tranquilo, sin problema. Se iba allá hasta abajo, hasta la esquina, a la despensa, después venía. Tranquilo, sin problema, ¿no? Muy atento, educado. Pero tenía ciertos problemas. Sí, pero tenía. Sí, ya por eso él, por ejemplo, no hacía vida así, ¿cómo te digo así? No jugaba al fútbol. Bueno, es cierto, está confuso todavía el panorama. De hecho, vamos a intentar hablar con la fiscal interviniente para que nos explique cómo está el cuadro, porque la información preliminar es de que el pintor también está detenido, por más de que haya sido el que dio los primeros datos para que la policía, efectivos policiales, también bomberos, se hayan trasladado en horas de la noche de ayer hasta este domicilio ubicado en el barrio San Vicente.